Huellas de Teresa, concebido a su paso por Malagón. Doña Luisa de la Cerda, viuda de Arias Pardo de Saavedra, señor de Malagón, convence a Teresa de Jesús para realizar en su villa la tercera fundación. Teresa funda en Malagón el 11 de abril de 1568 y visitará la villa en 6 ocasiones. La última de ellas para inaugurar el actual edificio del monasterio en 1579, la única de sus fundaciones que puede levantar de nueva planta, participando activamente en su traza y construcción. Una ruta permite al visitante conocer los lugares más singulares de la localidad de la mano de Teresa de Jesús. En el museo, el visitante puede adentrarse en la historia a través de las obras de arte y reliquias salidas de la clausura de la comunidad de carmelitas. En la iglesia de Santa María Magdalena, escuchó misa Santa Teresa de Jesús antes de dirigirse en procesión con el Santísimo Sacramento a la nueva fundación el Domingo de Ramos de 1568. Descubre Malagón. Descubre la gran obra de Teresa de Jesús. Le invitamos a recorrer nuestras calles y a recordar en sus rincones la vida de esta mujer que revolucionó la sociedad de su tiempo. Caminando con Teresa, ruta urbana. Esta ruta nos va a permitir conocer de la mano de Santa Teresa de Jesús la villa de Malagón a través de sus calles y monumentos. Partimos del Parque del Calvario, entrada del camino real que venía de Toledo a la villa. Aquí podemos contemplar la escultura conmemorativa de la llegada de Santa Teresa a Malagón, el 1 de abril de 1568. Subiendo una ligera cuesta, nos adentramos en la población y llegamos al siguiente punto de la ruta, situado en la fachada occidental del monasterio de San José. El monumento, la Puerta del Encuentro, obra del escultor Carlos Guerra, es una recreación del encuentro entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, en Duruelo. Ambos santos pasaron por Malagón en sucesivas ocasiones en sus viajes a las fundaciones del sur de España. Poco después, a unos metros al sur, se encuentra la hornacina que contiene la piedra de la Santa. Este lugar señala respetuosamente el lugar en el que la anciana santa se sentaba a descansar, mientras vigilaba el avance de las obras del nuevo monasterio. Siguiendo nuestro itinerario, llegamos a la que fue la plaza pública de la villa, actual Glorieta 23 de junio, que estaba al pie del castillo. Aquí estuvo emplazada la fundación de Malagón durante 11 años, de manera provisional, en unas casas principales, propiedad de Luisa de la Cerda. Actualmente el aspecto de la plaza es muy distinto al que mostraba en el siglo XVI, que podemos ver en el mapa que existe en el monumento allí erigido. Seguimos nuestro viaje por la calle Real de La Plata, tramo del camino real que comunicaba Toledo con Córdoba, hasta llegar a la parroquia de Santa María Magdalena. De esta parroquia
el 11 de abril de 1568, se llevó en procesión el Santísimo Sacramento a la recién estrenada fundación, acompañando Santa Teresa a las 6 monjas que habrían de quedar al frente de ella, como podemos ver en el relieve conmemorativo que hay en la fachada del templo. Ascendiendo hasta el ayuntamiento, llegamos a nuestro siguiente punto, el edificio consistorial. Es una curiosa obra arquitectónica de los años 20 del siglo pasado. En su fachada podemos ver un alto relieve conmemorativo de la firma de la Escritura de Concordia, importante acuerdo alcanzado entre los vecinos y el señor de Malagón, don Antonio Ares Pardo, esposo de doña Luisa de la Cerda, en 1552. Por la calle Tercia llegamos a la Cruz Verde, centro neurálgico de la localidad, en cuya plaza destaca el edificio del Centro Cultural Santa Teresa, antigua casa solariega que hoy alberga servicios culturales de la localidad. Ya de vuelta por la calle de la Tercia, principal de la localidad y salpicada de casas solariegas, llegamos a la Plaza del Remedio, en donde destaca la escultura de bronce, obra del escultor manchego Joaquín García Donaire, instalada con motivo de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia en 1970. Finalizamos nuestra ruta en el monasterio de San José, el edificio definitivo de la tercera fundación, que fue inaugurado por Santa Teresa en diciembre de 1579, recogiendo en su arquitectura el ideal de edificio de la Reforma deseado por Santa Teresa. Es obra de Nicolás de Vergara, maestro de obras toledano. Es posible hacer visita guiada al museo y a la iglesia, que alberga un interesante retablo barroco, obra de Germán López, escultor toledano del siglo XVIII. Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila en 1515, fue una religiosa carmelita muy conocida por su faceta de fundadora y por ser una de las grandes escritoras de la literatura castellana. Para entender los motivos que llevaron a la fundación del monasterio de Malagón, hay que conocer los dos aspectos históricos que, en general, fueron los más decisivos. Por un lado, la gran reforma católica, promovida por el Concilio de Trento, que tras la irrupción de las herejías protestantes en la Iglesia española, se vive como un periodo intenso de renovación. Las órdenes religiosas, sobre todo guiadas por los carismas de los grandes reformadores, Juan de Ávila, Francisco de Borja, Pedro de Alcántara, Juan de la Cruz y la propia Teresa, tomarán conciencia de la importancia de esta vuelta a los orígenes, a la autenticidad de sus reglas, como parte esencial de la lucha contra las herejías protestantes que se extendían por el norte europeo. También en este periodo, durante el reinado de Carlos I y Felipe II, se crean multitud de señoríos jurisdiccionales originados por la venta de ciertos terrenos de la corona que previamente habían pertenecido a las órdenes militares desde la Reconquista. Con esta maniobra buscaban generar ingresos para sus arcas, extenuadas por las guerras que mantenían en parte de sus dominios. Estos señoríos adquirirían posteriormente rangos nobiliarios o se incorporarían a las más importantes casas aristocráticas del país.
Santa Teresa de Jesús había conocido en 1562 a doña Luisa de la Cerda, señora de Malagón, quien había quedado recientemente viuda de don Antonio Arespardo, mariscal de Castilla y señor de Malagón. Este había sostenido un pleito importante con los vecinos de su villa de Malagón, que se resolvió con la firma de la Escritura de Concordia en 1552. Esto había creado en su esposa, doña Luisa, muchas dudas de conciencia que a la muerte de Arespardo dieron lugar a un profundo desasosiego en el espíritu de la señora. Para consolarla y ayudarla en este trance, Santa Teresa es enviada por sus superiores a Toledo, a casa de esta señora tan principal. Allí, durante 6 meses, se gestaría una profunda amistad y la idea, por parte de doña Luisa, de que la santa fundara en Malagón. Esto, además de solventar sus deudas espirituales, era también una manera de dar prestigio al señorío recién instaurado. Habrán de pasar años hasta que, movida por los consejos de Pedro de Alcántara y de sus confesores, Santa Teresa decida emprender su labor de reformar la Orden del Carmelo, no viendo otra opción para ello que fundar nuevos conventos que desde el principio siguieran la nueva regla reformada. Así nacería la primera fundación en Ávila en 1562. Después vendría la de Medina del Campo en 1567 y después, en 1568, la de Malagón. Tras superar Santa Teresa sus reticencias a fundar en un lugar tan pequeño y habiendo decidido que el nuevo monasterio pudiera contar con rentas, se traslada a Malagón junto con 6 monjas más, a donde llega la tarde del 1 de abril de 1568. Tras esperar unos días en la fortaleza, al no estar aún dispuesto el nuevo monasterio, se trasladarán a él el 11 de abril de 1568. Desde el principio, el lugar elegido por doña Luisa para emplazar la fundación no gusta a Santa Teresa, al estar situado en la plaza pública, en unas casas de su propiedad y otra que dicen de la Quintería, y ser un lugar muy bullicioso. Antes de partir de Malagón, la santa dejará dispuesto el emplazamiento del nuevo monasterio, que habrá de construirse de nueva planta, a las afueras de la localidad, en un alto, junto al castillo. Era el lugar elegido, un olivar propiedad de la señora, en el que cuenta la tradición que tras visitar otras posibles ubicaciones, Santa Teresa vio una paloma blanca que se posaba sobre uno de los olivos, determinando así que ese era el lugar que Dios quería que albergara el nuevo monasterio. Una vez concluida la fundación de Malagón, marchó la santa, no sin antes, habiendo recibido el compromiso de doña Luisa de la Cerda, de que en breve construiría el nuevo edificio. Lejos de su propósito, la promesa de doña Luisa no se cumplió tan rápido. La comunidad se mantuvo en el que iba a ser el monasterio provisional durante 11 años. Sería en 1576, a su vuelta de la fundación de Sevilla, cuando, pasando por Malagón, Santa Teresa vea de cerca la problemática que estaba ocasionando en las monjas la provisionalidad y emplazamiento del edificio. Exige entonces a doña Luisa que cumpla su promesa y ésta envía desde Toledo al maestro Nicolás de Vergara para que hiciera los planos,
e inicie la construcción del monasterio definitivo. Santa Teresa influirá de manera activa en la traza. No obstante, la arquitectura denota la maestría de Vergara, con clara influencia de Covarrubias, confiriéndole al edificio un carácter muy austero, muy del gusto de la época, funcional, de sencilla belleza y solidez. Tras 3 años de obras, a finales de noviembre de 1579, Santa Teresa volverá a Malagón con intención de inaugurar la nueva casa el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Al no hallar terminada la obra, la santa trabaja intensamente en ella, comprobando día a día el avance de la misma. De esta época es la tradición de la Piedra de la Santa, monumento erigido en el lugar en el que la anciana santa se recostaba a descansar. Se pasaron las monjas a la casa nueva el 8 de diciembre de 1579. Permaneciendo Santa Teresa en Malagón más de 2 meses, mientras preparaba la fundación de Villanueva de la Jara, a donde marchará el 13 de febrero de 1580. Esta será la última de sus visitas a Malagón. La especial vinculación de Malagón con Santa Teresa queda patente al pasear por sus calles y plazas, donde las distintas efemérides teresianas han dejado su huella en forma de monumentos, entre los que destaca el levantado con motivo del nombramiento de la santa como doctora de la Iglesia Universal en 1970, obra del escultor manchego Joaquín García Donaire.